Hola a todos, en el quinto módulo del curso detallaremos el procedimiento general de uso del programa Vivi. Este procedimiento lo hemos resumido en 10 pasos y será la rutina habitual de trabajo con la aplicación. Abrimos Vivi y comenzamos a trabajar. Al iniciar un proyecto nuevo, por defecto, a la derecha aparece siempre la ventana de centralizaciones y cuadros del proyecto. En proyectos ya comenzados, vamos a abrir uno a modo de ejemplo, en proyectos recientes, aparecerán en dicha ventana todos los cuadros y centralizaciones de contadores que hayan sido creados en dicho proyecto. Volvemos a un proyecto nuevo, para ello hacemos proyecto y comando nuevo. Bien, vamos a describir el procedimiento de cálculo comentado. El primer paso es condiciones generales. Es lo que primero se debe de hacer y consiste en definir aquellas condiciones generales que atañen a todo el proyecto. Tenemos dos opciones. A través del menú proyecto, en el comando condiciones generales. Bastará con hacer clic para que se despliegue la ventana o el cuadro de diálogo de condiciones generales. Una segunda opción es, situados en la ventana de centralizaciones y cuadros del proyecto, abrir el menú contextual y hacer clic en la opción de condiciones generales. Como vemos, en ambos casos se despliega la ventana o cuadro de diálogo de condiciones generales. Nos detenemos ahora en estas condiciones generales y destacamos el primer cuadro donde nos indica tipo de esquema, centralización de contadores. Dado que el programa permite alimentar varias centralizaciones de contadores mediante una única línea general de alimentación, o definir una línea general de alimentación por cada centralización. Otras condiciones que afecten al proyecto, el momento idóneo para definirlas es ahora. Los valores por defecto son normalmente idóneos, si bien, como hemos dicho, se podrá particularizar cualquier dato que afecte al proyecto concreto. Pulsamos aceptar y continuamos. El segundo punto del procedimiento, reparto de los puntos de utilización, se aconseja se realice sobre un plano de planta o croquis, indicando los puntos de utilización según la tabla 2 de la instrucción técnica complementaria número 25. Veamos la tabla comentada. Así se irán colocando, según esta tabla, en cada estancia, los puntos de luz y bases necesarias. Como decimos, manteniendo los criterios que aparecen en esta tabla. Completado este segundo punto, pasamos al siguiente. El siguiente punto es clasificación del tipo de electrificación. Una vez determinados todos los puntos de utilización, la vivienda se clasificará según estos en grado de electrificación básica o elevada, atendiendo a la instrucción técnica complementaria número 25. Clasificado el grado de electrificación de cada vivienda, pasamos a la previsión de cargas. La previsión de cargas se determina para todo el edificio, al objeto de calcular la acometida y la línea general de alimentación. En la parte superior del menú general hacemos clic en la función previsión de cargas. También se puede hacer doble clic sobre centralización de contadores, desplegándose igualmente el cuadro de diálogo de previsión de cargas. Este cuadro de diálogo permitirá introducir, como hemos dicho, la previsión de cargas para todo el edificio, haciendo clic en cada uno de los botones que aparecen en el mismo. En el botón viviendas se introducirán, según el grado de electrificación básica o elevada,
el número total de viviendas y la superficie de cada una de ellas. Además, es posible distinguir si las viviendas dispondrán o no de tarifa nocturna. Introducidas las viviendas, y si es que el edificio dispone de locales comerciales, oficinas o locales industriales, se introducirán estos haciendo clic en cada uno de estos botones. Locales industriales, oficinas y locales comerciales. Además, se introducirán los servicios generales del edificio, como son ascensores, el alumbrado de zonas comunes, garajes o aparcamientos, piscinas y otros conceptos que se agruparán en varios y que pueden ser, pues por ejemplo, un grupo de presión o cualquier otro elemento que disponga el edificio. Para determinar la potencia unitaria, se atiende a los criterios de la Instrucción Técnica Complementaria número 10. Si bien, si la potencia es conocida, se podrá introducir manualmente. Así, por ejemplo, en locales comerciales, si introducimos un local, por ejemplo, local 1, y suponemos una superficie de 100 metros cuadrados, automáticamente la potencia unitaria se calcula en 10 kilovatios, que corresponde a 100 vatios por metro cuadrado. Si acaso conociésemos de antemano la potencia de este local, por ejemplo 20 kilovatios, pues se introducirían directamente en lugar de la potencia calculada según la instrucción técnica número 10. Cancelamos. Introducida toda la previsión de cargas del edificio, pulsaremos aceptar para guardar los datos. En este caso es indiferente puesto que no hemos introducido ningún dato. Pulsamos aceptar y pasaríamos al quinto paso de nuestro procedimiento, que sería la acometida y la línea general de alimentación. Como hemos dicho, hecha la previsión de cargas, se introducen las longitudes de ambas líneas. Empezamos por la acometida. Para desplegar su ventana de datos, se podrá, haciendo clic en el botón izquierdo, pulsar el comando editar, desplegándose su ventana de datos. O el método más simple, que consiste en hacer doble clic sobre el concepto de acometida, desplegándose igualmente su ventana de datos. Normalmente todos los datos introducidos por defecto se pueden dar por buenos y bastará con introducir su longitud. La potencia de cálculo vendrá directamente de la previsión de cargas efectuada. En este caso es 0, puesto que no hemos introducido ninguna carga. Cancelamos. Para la línea general de alimentación procedemos de la idéntica forma, haciendo doble clic sobre la misma. La potencia de cálculo vendrá heredada de la previsión de cargas efectuada y la longitud de cálculo se introducirá según los planos del proyecto. Cancelamos. Pasaríamos ahora al sexto punto, cuadros del edificio. Bien, determinadas la acometida y la línea general de alimentación, introducimos los distintos cuadros del edificio, viviendas, locales, etc. Para insertar un cuadro, se puede hacer clic en la opción de menú correspondiente, centralización cuadros y añadir cuadro. O, situados sobre la ventana de centralizaciones y cuadros del proyecto, hacemos clic en el botón izquierdo derecho para abrir el menú contextual y nos aparece igualmente el comando añadir cuadro. Si hacemos clic sobre él, nos aparece la ventana flotante de datos generales de cuadro. En denominación se colocará la etiqueta o nombre del cuadro y se elegirá el tipo de cuadro que nos interese. Electrificación básica con el circuito C4 desglosado en 3 independientes, según la instrucción técnica, electrificación elevada y electrificación elevada con el circuito C4 desglosado. Se puede introducir también una vivienda con otra electrificación para crear una electrificación personalizada. Si elegimos no, cuadro de no vivienda, aparecerá un cuadro en blanco con la derivación individual ya insertada y sobre el que se podrán ir introduciendo sus correspondientes circuitos. Este se va a usar para introducir locales, oficinas, servicios generales y demás. De momento no vamos a insertar ningún cuadro, cancelamos y vamos al punto 7. Diseño del esquema unifilar. Es aconsejable partir del plano de distribución de los receptores en planta o croquis. En cuadros de locales, oficinas y servicios generales se insertarán en este punto sus circuitos. Para ello usaremos la paleta de componentes y la paleta de herramientas,
que como vemos aparecen en un segundo plano. Si bien al insertar un cuadro, vamos a elegir un cuadro de no vivienda, y vemos que tanto la paleta de componentes como la paleta de herramientas permiten ahora su uso para ir introduciendo todos los circuitos que correspondan a este cuadro en concreto. En viviendas, sobre el cuadro tipo, vamos a ver ahora una vivienda, cerramos y añadimos un nuevo cuadro. De momento no nos preocupamos por la operativa de inserción de cuadros, puesto que lo veremos con más detenimiento en los ejemplos resueltos. Al introducir una vivienda, ya aparece un cuadro tipo y sobre él se podrán realizar modificaciones, caso de ser necesarias, o darlo por bueno. Comprobamos asimismo como la paleta de herramientas y la paleta de componentes aparecen en un primer plano, permitiendo su uso. Finalizado el diseño de los esquemas unifilares o cuadros del proyecto, pasamos al punto número 8, introducción de propiedades, datos y parámetros de línea. Para acceder a la ventana propiedades tenemos tres opciones. Vamos a abrir un cuadro de los que hemos insertado a modo de ejemplo y teniendo seleccionada una línea cualquiera, para ello hacemos clic sobre ella tornándose azul. Vamos a hacer un poco de zoom para comprobar que está azul. Volvemos al modo selección y como hemos dicho, para acceder a la ventana de propiedades podemos optar por desplegar el menú contextual y elegir ventana de datos. Opción número 1. A través del menú general, en el menú ver, elegimos el comando datos de línea, desplegándose la ventana anterior. Y por último, el método más sencillo, que consiste en hacer doble clic sobre la línea seleccionada. Se vuelve a desplegar la ventana de datos de línea. Como hemos visto, en cualquiera de los tres casos aparece la ventana de propiedades de línea. Además, si con esta ventana abierta hacemos clic en cualquiera de las otras líneas de este cuadro, automáticamente irá cambiando a los datos de la línea seleccionada. Esta utilidad permite recorrer de una forma muy rápida todo el esquema unifilar para ir introduciendo los datos que se precise. Cerramos. Insertados todos los circuitos, el programa está listo para calcular y generar resultados. Pasaremos ahora al siguiente punto del procedimiento general que hemos denominado cálculo. Aunque bien, previamente vamos a abrir un ejemplo ya creado para continuar explicando el resto de los pasos del procedimiento de trabajo general. Abrimos un ejemplo, para ello en el menú proyecto elegimos un archivo reciente y hacemos clic sobre él. Nos indica que si queremos guardar los cambios realizados en el proyecto anterior y vamos a indicarle que no. Como hemos dicho, una vez introducidos todos los cuadros del proyecto en concreto, podemos proceder a su cálculo. El proyecto puede ser calculado a calentamiento, caída de tensión, protección térmica y diferencial. Para ello bastará con hacer clic en el botón correspondiente, indicando si es que no hay error que el proyecto sea calculado. También a través del menú general en el menú cálculos. Haciendo clic en proyecto se calcula todo el proyecto. Hay un tercer método que consiste en hacer clic en el botón derecho del ratón en un esquema unifilar abierto. Se despliega el cuadro, la ventana de diálogo y podemos elegir calcular. Sin embargo, el método más simple es usar la barra de botones y hacer clic en el botón correspondiente. En cualquier caso, el proyecto se va a calcular a calentamiento, caída de tensión, protecciones a sobrecargas, a contactos indirectos, sobretensiones, grupo electrógeno, diámetros de tubos, etc. Una vez realizados los cálculos a calentamiento, caída de tensión, protecciones y demás, el proyecto se podrá calcular a cortocircuito. Para ello, bastará con hacer clic en el botón correspondiente o en el menú cálculos elegir cálculo a cortocircuito. Vamos a hacer clic en el botón correspondiente y nos aparece el cuadro de diálogo de condiciones generales del cortocircuito. Los datos que nos aparecen normalmente se podrán validar. En caso de conocer algún dato concreto, se podrá introducir. Además, se puede optar por actualizar las secciones por cálculo cortocircuito. Para ello, en el botón de opción pulsaremos sí o tan solo informar. Como decimos, bastará ahora con hacer clic en aceptar para que el proyecto sea calculado a cortocircuito. También se puede calcular el electrodo de puesta a tierra mediante el botón correspondiente de la barra de botones, clic en el botón de la barra de botones o en el menú cálculos, toma de tierra. El electrodo se va a dimensionar atendiendo los criterios de la instrucción técnica complementaria número 24 y para un esquema
de puesta a tierra TT. Esto es, todas las masas metálicas de los equipos eléctricos están protegidas por un mismo dispositivo o conductor de protección, siendo interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. Se puede optar por constituir el electrodo por un elemento único o combinado. Como resistencia de tierra deseada se establece en 20 ohmios. Si bien este es un criterio que deja de lado la seguridad y el proyectista podrá definir aquel valor que se adecue mejor a las características del proyecto concreto. Para ello bastará con introducir aquí el valor de resistencia de tierra deseada. Cancelamos. Una vez realizados todos los cálculos, pasamos al último punto de resultados. El programa dispone de un menú para obtener los resultados del proyecto calculado. Menú resultados. Y se pueden obtener los siguientes documentos. Una memoria descriptiva, que es un archivo RTF tipo. Un anexo de cálculos, que generará un archivo RTF con el nombre del proyecto y extensión JUV. JUV. Un pliego de condiciones, un archivo de medición, también un archivo RTF con extensión MEV. Los esquemas unifilares del proyecto en formato DXF. Y una memoria técnica de diseño, certificado de la instalación y manual de usuario, caso de que la instalación no requiera proyecto técnico. No incidimos mucho en cada uno de los documentos, puesto que ya los vimos en la descripción general del programa y los volveremos a ver en los ejemplos resueltos. Además de acceder al menú resultados, podemos hacer clic en los botones correspondientes para obtener igualmente los documentos necesarios. También existe la posibilidad de comprobar los resultados de cada línea de manera individual. Para ello, con cualquier esquema unifilar abierto, bastará con hacer clic en el botón derecho del ratón y elegir ventana de resultados. En esta ventana se observan los datos para cada línea. La intensidad de cálculo, la sección adoptada y su intensidad admisible, la caída de tensión parcial y la caída de tensión total, el diámetro exterior del tubo, caso de que el circuito vaya bajo tubo, las protecciones adoptadas y los cálculos a cortocircuito. Al igual que en el modo datos de línea, en el modo resultados se puede hacer un recorrido por todos los circuitos con tan solo hacer clic en cada una de las líneas. Cerramos. Bien, con esto finalizamos este vídeo. Gracias por vuestra atención.